Si hay alguna pregunta. O una pregunta y media. A ver, Félix. No oigo nada. No se oye nada, esperar. Ella, bueno, que yo no puedo hacer nada. A ver, esperar. No le he entendido. Dice, creo que quiere que explique, quiere que Rinpoche explique el significado del verso este en el que meditamos, como una estrella, como un relámpago, como una nube, etcétera. Aunque ya lo explicó, pero vaya. Dice, aunque no tenga significado, te lo tengo que explicar. Y dice, ¿y si no tiene significado, qué vas a hacer? Y dice, si no tiene significado, ¿qué vas a hacer? Si no tiene sentido. Dice, pues le tendría que dar un sentido. Y creo que en el Islam o en los cristianos, incluso aunque la gente no entiende las cosas, añaden cosas y entonces y luego pues los significados cambian. Creo que dice que hace mucho tiempo, cuando la gente no comprendía las cosas, pues daban su propia interpretación y lo cambiaban. Entonces, si uno no entiende el Dharma de Buda, los volúmenes del Kangyur y los comentarios del Tengyo, lo que el Buda enseñó y lo que los grandes panditas explicaron, los comentarios, si uno no lo aprende, lo que sucede es, por supuesto, se mantienen en los templos, en las casas, en las estanterías, en los altares, y se hace ofrecimientos a ellos, y posteriormente la gente, como la gente no aprendía eso, esas enseñanzas de Buda que vinieron directamente de los maestros, o sea, que de lo que habían estudiado los maestros, y no solamente lo habían estudiado, sino que lo habían practicado y alcanzado, y habían tenido experiencias de lo que habían estudiado. Pero claro, cuando uno no comprende el significado, entonces es fácil que uno luego lo malinterprete y le dé un significado erróneo. Y eso también puede pasar en el budismo. Hay un peligro de que si uno no aprende, realmente no estudia, pues suceda eso, que le dé el significado que interpreten. Entonces, el Buda enseñó más de 200 volúmenes de enseñanzas, o 100 volúmenes, y luego también que están recogidos en el Kangyur, y luego también todos los volúmenes de los comentarios de los panditas recogidos en el Tengyur. Dice, como la gente, o sea, como no ha habido una continuidad en el aprendizaje, en India sí, el Buda, los panditas de la India estudiaron aquellos textos y lo practicaron, pero en la actualidad, si los tibetanos no hubieran mantenido todo el Dharma completa, si no lo hubieran aprendido, practicado y hubieran generado las realizaciones que han generado, si eso no hubiera sucedido,
pues realmente en India no se mantiene realmente. Quizás hay como unos pocos monjes puros Theravadas, pero realmente no hay mucho la tradición del estudio de las enseñanzas de Buda y de todos esos grandes panditas y yogues. Pues esa labor no se ha hecho allí en India. Solamente habría muy pocos, quizás solamente había 2 o 3 profesores famosos en Sarnath, creo que dice, que sí que han estudiado la filosofía, creo que ha dicho Sarnath, sí, Sarnath. Pero quitando eso, si no hubieran estudiado, por ejemplo, si los tibetanos no lo hubieran mantenido, se hubiera degenerado completamente. Porque después de, por ejemplo, cuando llegó Nagarjuna, que 500 años después del Buda, pues hubiera habido una gran degeneración. Por ejemplo, si los tibetanos realmente en Tíbet no hubieran mantenido vivo el budismo, todo esto se hubiera perdido realmente. El Hinayana, el Paramitayana y el Mahayana Tantra. Si los tibetanas no hubieran mantenido todo ese conocimiento practicado y tenido realizaciones, todo eso el budismo hubiera desaparecido. Simplemente unos pocos, 2, 3 buenos monjes Theravadas puros y ya está. Hay 4 sectas, 4 tradiciones. El principal monasterio en Tíbet los principales monasterios estudian Sutra y Tantra en Seragan de Drepung, por supuesto, de la tradición de la Mason Kappa, que hacen unos estudios tan vastos, tan extensos del Sutra y del Tantra. En Tíbet también tantos meditadores que han actualizado el camino, que han conseguido la esencia de las enseñanzas del maestro, las iniciaciones, el Lanrin, que es la esencia de todo las palabras de Buda, el Kangyur y Tengyur. Hay tantos que han alcanzado realizaciones y que han practicado correctamente y logrado realizaciones e incluso la iluminación y que han seguido el camino del Bodhisattva y el nirvana inferior, la liberación. Entonces, por ejemplo, las ermitas en las montañas allí en Tíbet es ¿cómo se dice? Como hormigueros, ¿no? O sea, lleno de cuevas donde la gente estaba meditando. Yo no lo he visto en Tíbet, pero simplemente en el camino hacia Lhasa, todo eso ya ha desaparecido. No es que simplemente estaban estudiando en los monasterios a nivel intelectual y demás, ¿no? Como cuando pones las cosas en el ordenador y ya está. No hay realizaciones. O no es como el budismo que se aprende en las universidades, por ejemplo, en Occidente, que es como algo que obtienes un grado y ya está. Pero no es así, no. En Tíbet el estudio del budismo requería unos esfuerzos increíbles y la finalidad era actualizar el Dharma, el camino en sus propias mentes. Lo que estos seres aprendieron era muy vasto, ya fuera que aprendieran mucho, que fuera intermedio su aprendizaje o que aprendieran la esencia. De lo que se trataba era de actualizar el camino a la iluminación con tantas dificultades. Por ejemplo, Milarepa no tenía tiempo, no tenía ni desayuno ni diferentes comidas, simplemente se alimentaba de ortigas, un poquito, y además ortigas hervidas y ya está, sin ningún tipo de especias, sin especias, sin picante. En una ocasión
entró un ladrón y le dijo y Milarepa le hizo como ortigas, y el ladrón dice, bueno, ¿dónde está el picante y la sal? Y Milarepa añadió más ortigas. Y dice, puedes imaginar, eso era de lo que se alimentaba y así alcanzó increíbles realizaciones. ¿Puedes imaginar? ¿Te haces una idea? Yo no sé que en Occidente, no sé que haya ni siquiera una persona que haya podido hacer algo así, que haya una persona que pueda hacer eso. No lo sé. Realmente fue increíble. En Occidente, por ejemplo, si alguien solo se... Pues, por ejemplo, en Occidente, si se sabe de alguna persona que solo se alimenta de ortigas hervidas, saldría en la televisión, en la revista Times, en los diferentes periódicos diciendo, wow, cuánto ha sufrido esta persona, cuánto ha pasado, cuántas dificultades solo por alimentarse de ortigas. Se lo dirías a todo el mundo en lo que ha sucedido, de todo ese sufrimiento por alimentarse solo de ortigas. Sería es algo muy extraño todo esto. Pues sí, estas cosas así practicaron estos tibetanos. Él es solo un ejemplo de las increíbles dificultades que sobrellevó para actualizar el camino, aprender el Dharma, ya sea a nivel extenso, intermedio o su esencia, es para actualizar el camino y soportando tantas y tantas dificultades, practicar los 3 tipos de paciencia. Entonces, así podemos ver que en Tíbet todo el lugar, incluso la tierra es tan bendita, tan sagrada, incluso las montañas están tan bendecidas. Es algo increíble, tan bendecido. Incluso la tierra es tan preciosa. Eso es por lo que el budismo no solamente ha sobrevivido, no simplemente a nivel intelectual, sino gracias a las realizaciones, porque tantos seres han alcanzado la iluminación y completado el camino. Eso ha sido algo increíble. En India, los 12 acciones acciones del Buda que mostró, muchas de ellas en Bodh Gaya, como por ejemplo, mientras un monje de China fue a Bodh Gaya y descubrió en India, pero que había desaparecido completamente, degenerado el budismo, creo que dice, había algo de hinduismo, pero el budismo se perdió en India si los tibetanos no hubieran tenido cuidado, no lo hubieran preservado. Si los tibetanos no lo hubieran preservado, estos grandes lamas que llevaron el budismo a Tíbet, si no hubieran hecho esa labor y traducido todos esos grandes textos, se hubiera perdido. Las traducciones tan increíbles sin perder nada, tan ricas, tan puras, desde el sánscrito. Estos grandes seres santos y los traductores. Sin los tibetanos, eso se hubiera perdido el budismo. Y no se hubiera extendido en Occidente el sagrado Dharma. Y esto es gracias a la bondad de su santidad, a la bondad de Chen Reshi, el que esto haya sucedido. Porque es imposible pensar
que esto hubiera podido pasar en Occidente, que el budismo haya podido llegar a Occidente? Por supuesto, por un lado, por su santidad, y porque en el pasado, pues tantos hippies que llegaban a India y a Nepal, como dando la espalda a la vida materialista de Occidente, buscando por unos nuevos valores, una nueva forma de vida, buscando la felicidad por otros métodos. Entonces, y sus mentes o sea, que bueno, pues sus conceptos occidentales materialistas se resquebrajaron al tomar drogas, sus mentes, sus conceptos cambiaron. Eso es por lo que escribí esos versos para recitar. George Farley un australiano, en una ocasión George Farley, cuando estaba dando un curso, no me acuerdo ahora del nombre, no en Melbourne, sino cerca. Hace mucho tiempo. No, hace muchísimo tiempo. En Nueva Zelanda, cerca de Melbourne, Madagascar, digo, Tasmania, no. ¿Mande? Bueno, un sitio, no sé. Bueno, pues hicimos un curso y vino George Farley. Él tenía un negocio de ordenadores, de informática. Y le llamé. Y le dije que si podíamos invitar a su santidad el Dalai Lama. Y de hecho fue la primera vez que su santidad el Dalai Lama fue a Australia. Le llamé y yo tenía 2 plátanos en el altar. Tenía 2 plátanos y algo más. Entonces cuando le di un plátano, se lo di, un plátano de... Le di un plátano de mi altar y le dije, ¿puedes invitar a su santidad a Australia? Eso fue hace muchísimo tiempo y su santidad fue de una charla en la universidad, pero yo no estaba allí en aquella ocasión. Esa fue la primera vez que su santidad fue a Australia. Estaba Jeffrey Hopkins, que él era el que le traducía a su santidad, el que le tradujo. Y la segunda vez... la FPMT en Sydney se pidió a su santidad que diera la iniciación de Kalachakra. Entonces, la FPMT de Australia, a través de George Farley, le pidió que se diera la iniciación de Kalachakra en Sydney. Entonces él creó la Tibet Australia como una organización para trabajar para los tibetanos. Esa organización para ayudar a la independencia o para ayudar a los tibetanos.
Y él estuvo, y esta organización todavía existe. Y George Farley siempre trabajó muchísimos años para la FPMT y siempre iba a todos los diferentes reuniones. Siempre acudía George Farley. Entonces me pidió que escribiera una oración para el Tíbet. Y no pensé en aquella ocasión que fuera algo importante. Y pasaron muchos años. Pero finalmente, antes de que su santidad fuera al Instituto Chenrezig hace unos años, pensé que el que él me lo pidiera tenía un sentido. Entonces escribí la oración que se me había olvidado durante tantos años. No sé si está en el libro de oraciones. Escribí esa oración y sí, estoy seguro que fue George Farley el que me la pidió. Entonces hicimos copias. Cuando su santidad vino al Instituto Chenrezig, todo el mundo lo leyó. En Nueva York, cuando se organizó Kalachakra, todo el mundo tenía también una copia. Y yo lo iba a leer, pero no logré poder leerla en aquella ocasión en público. Era con ocasión de... a ver... Cuando estábamos en el aeropuerto, un benefactor de Taiwán, yo incluía a las personas que se inmolaban, dediqué por ellos también. Entonces, el que podamos hacer nuestra vida en la oración, creo que se venía a reflejar que el que nuestra vida fuera significativa, tuviera sentido, es gracias a su santidad el Dalai Lama y a la bondad de los tibetanos. Porque sin su santidad no hablaríamos de que haya lamas tibetanos, geses. Es gracias a la bondad de su santidad durante tantos y tantos años que se ha mantenido el budismo en Tíbet y gracias a eso el budismo que se llevó desde la India no se ha degenerado. Y en India queda realmente muy poco, algo en Ladakh y ahora sí, en Ganden, Sera, Drepung, y lo que es los monasterios de las otras tradiciones del budismo tibetano, pero si no fuera por el budismo tibetano se hubiera perdido el budismo en la India. Entonces ella le dijo a su santidad, está hablando de alguien que estaba en el aeropuerto, una mujer que le dio a su santidad la oración que Lama Zopa Rinpoche compuso para los tibetanos. Le dio una carta a su santidad y parece ser que fue algo como que conmovía. Sí, su santidad creo que comentó que fue algo como que le llegó mucho al corazón. La carta que le llegó de Lama Zopa Rinpoche cuando estaba Lama Zopa Rinpoche después de la trombosis, fue algo que le llegó mucho al corazón.
porque que no sé, me da la sensación de que no sé si esta oración es que la escribió desde el hospital, no estoy segura. Sí. No. En el hospital, en la carta, lo que le decía a su santidad es que había aprendido a utilizar los Kleenex, que porque así como la gente que tiene como la trombosis tiene como mucha mucosidad, entonces aprendió a usar los pañuelos por la esquina, y así podías utilizar con un solo pañuelo, lo podías usar muchas veces y no desechabas el pañuelo, porque si no es que nada más que te lo limpias y cada vez que te limpias la nariz lo echas el pañuelo, como que malgastas mucho, hay mucho desperdicio. Entonces aprendió a usar, y se ve que le escribió eso a su santidad, cómo usar un Kleenex. Porque es lo que yo descubrí con la trombosis, a usar un Kleenex. Y también le decía, ahora ya no me puedo postrar. Dice, no puedo usar mis dos manos para hacer postraciones ahora. Le decía eso en la carta después de la trombosis. Y luego también decía, normalmente cuando hacía mis oraciones con la mano izquierda recitaba malas y con la derecha giraba la rueda del Dharma, la rueda de oraciones. Y entonces dice, y pues cuando me sucedió la trombosis, pues al comienzo le pedí a alguien que me diera la vuelta, que diera vueltas a la rueda de oraciones. Al principio solo. Entonces yo lo que solía hacer es con la misma mano daba las vueltas a la propia rueda de oraciones y luego seguía contando con el mala y lo iba haciendo así, porque yo no podía usar la mano derecha. Entonces estuve así haciéndolo durante mucho tiempo. Quizás mencionar esto, no estoy seguro. Bueno, sí que le mencioné lo de las postraciones. Entonces le escribí todo esto a su santidad. Le dije, ahora no puedo hacer postraciones. Le escribí todo eso. Y esa carta es la que le dio la mujer a su santidad en el aeropuerto, creo que dice. Entonces, en lo que uno tiene salud, en lo que uno es joven, en la que tu cuerpo y mente están bien, si tú no practicas el Dharma, haces postraciones, usas tu cuerpo, incluso tus manos, tu cuerpo, palabra y mente, si tú no lo usas cuando puedes, cuando todavía eres joven, usar no quiere decir correr de un lado para otro sin nada que hacer o sin saber, sin ser consciente de cuál es que tu motivación sea Dharma. No quiere decir trabajar muy intensamente, no. Es decir, o comerte todo lo que tengas en el plato sin más. O por ejemplo, como a veces nos pasa, tu deseo hace que te pongas mucho en el plato y luego no te lo puedes comer. O incluso comes mucho y ¿qué? Aquí, en Taiwán, en una ocasión, en los monasterios, si tú vas allí, tú no puedes dejar en el plato de comida ni siquiera un grano de arroz. Te tienes que comer todo. Entonces, la persona que en un monasterio, la persona más preciosa es la que practica más. ¿No? A ver. Creo que fue el presidente allí a un monasterio en donde donde había monjes practicando los votos con mucha pureza, y en una ocasión había un benefactor, no me acuerdo su nombre, es alguien que siempre está como
no sé qué dice exactamente de este benefactor, pero bueno, el caso es que en ese lugar había monjes. Ah, sí, sí, que el benefactor como que habló mal del presidente, habló mal de él porque fue a comer y dejó algo de comida, un poquito de arroz en el plato, porque la regla ayer era que no puedes dejar nada en el plato. Se considera muy mal si dejas comida. Se considera como algo vergonzoso. Pero en nuestro centro en Taipei, el primer centro, se trasladó a otra zona en Taipei. Nuestro centro estaba en esa nueva residencia como unos 2 años o 3, no sé. El edificio tiene varios pisos. Entonces el suegro de la mujer esta, de una benefactora de ese centro, bueno, creo que era la suegra, no estoy seguro. El padre de la suegra murió. Y las no tengo claro aquí quién hace qué. Bueno, entonces la segunda mujer que se ve que iba cada semana a Kaohsiung, donde estaba el monasterio, y entonces allí había una monja que era pequeñita de tamaño, pero tenía tanta compasión que siempre cuando oía de los monjes que escapaban de Tíbet, ella derramaba tantas lágrimas. Y entonces ella ayudó mucho, esta benefactora, con el fondo de comida para ayudar en Sera a los monasterios. Ella iba a ofrecer al principio 4 millones, pero finalmente no pasó, no pudo. Se había comprometido a eso, pero creo que no lo pudo hacer. Entonces era la segunda monja en Taiwán más respetada. Entonces allí tenían monjes y monjas en ese monasterio, creo que dice. Entonces el monasterio originalmente empezó en no sé qué sitio, que había un gran bodhisattva en China, y donde quiera que esa persona caminaba siempre llovía. O sea, como que caía una lluvia. Él estaba en la montaña, en Kaohsiung, y había un tigre fuera, no había lluvia. Bueno, el tigre tampoco me queda claro. Entonces, ella estaba, sí que había un tigre. Y esa persona se alimentaba solo de fruta. Y bueno, era un lugar muy, muy bendecido. Entonces, pues el sagrado cuerpo de esta persona, cuando falleció, se llevó como un carruaje. Es decir, era un ser muy, muy santo, es lo que está describiendo. Entonces, este abad que practicaba con tanta pureza los votos, fue a ver a su amigo y el cuerpo, y que ya estaba muerto, y entonces le llamó, y entonces a pesar de que estaba muerto, el cuerpo le habló y ya está, y fue lo último que dijo. Es decir, el cuerpo ya estaba fallecido, pero su amigo le estuvo llamando, y finalmente habló.
Entonces, esta monja mantuvo su sagrado cuerpo, el de este ser santo, lo mantuvo así como en postura sentada. Tengo algunas reliquias de este ser, porque realmente es muy conocido y reconocido como un bodhisattva. Puedes ver incluso por su rostro que era una persona de grandísima compasión. Y también en su monasterio, el gurú de su gurú, en el monasterio de esta monja también está el cuerpo del gurú de su gurú. Entonces, parece ser que también había un bodhisattva que había fallecido su madre y había nacido como una mujer que se hizo monja, que le servía a él. Y había otra monja ahí en Taiwán que cuando iban a era muy respetada, pero no creo que practicara mucho. Hacía quizás servicio público en los hospitales y demás. Y fui allí para recaudar fondos para la estatua de Buda Maitreya, y ella dio algunas charlas y creo que entonces como que organizó algunos proyectos para ayudar a la construcción de la estatua de Maitreya. Y ahí había un gran edificio, un gran monasterio. Y también había muchas escuelas y servicio público. Entonces esta segunda monja que he mencionado, su monasterio, la tercera vez que fui allí, estaban postrándose a cada palabra de escuchar. Vosotros occidentales se postraban a cada una de las palabras del Sutra de la Luz Dorada. ¿Te puedes imaginar qué paciencia? Dice, cada palabra, no sé cuántas cientos de palabras, a cada una de las palabras se postraban. ¿Te puedes imaginar? Cuando yo fui allí era la tercera vez que hacían eso. Imagina, la tercera vez que hacían postraciones a cada una de esas palabras. Su monasterio estaba totalmente dedicado practicaban así, tenían este estilo. Se me olvidó. Dice por dónde. Sí, todo esto en relación a tu pregunta. Entonces el padre y la esposa iban cada sábado al monasterio de las monjas, a Kaohsiung, a comer. Y entonces yo fui allí un par de veces para ayudar, para recaudar fondos para Sera y para la estatua de Maitreya. Entonces el padre me dijo cómo comportarse en los monasterios, cuáles eran las reglas de que no podías dejar nada de comida en el plato y todo eso. Él estaba un poquito preocupado por mi desastre, decía. Y yo no era bueno. Había, por ejemplo, tienes un desayuno como a las 3 de la mañana, creo que dice.
Y no, a ver. Salimos a las 3 y desayuné y ofrecí... no. A ver. Así dice, si no tienes una buena... Así. Dice, si comes sin una motivación adecuada, es como echar la comida a la basura. Se me escapó eso de la boca, lo dije allí públicamente. Dice, ¿qué diferencia hay de echar, de comer y llevártelo al estómago o echarlo a la basura si estás comiendo es con una mala motivación? Dice, ¿cuál es la diferencia? Se me escapó eso allí en público. Y entonces el padre se cayó, no dijo nada. Dije, bueno, ya se ha acabado. Aquí como una estrella. Contemplan los fenómenos condicionados como una estrella. Eso se refiere a la vacuidad. Es decir, durante el día hay una... aunque haya estrellas, no las podemos ver porque el sol eclipsa todo lo demás. Entonces, para nuestra mente, el yo, la acción, el objeto, el yo que existe como mero nombre, no existe por su propio lado, en absoluto. No existe por su propio lado, en absoluto. En la escuela es Svatántrika, creo. Sí, es Svatántrika, en Rangyupa. Reconoce, nominado por la mente, sí, no existe verdaderamente por su lado. El nominado por la mente, sí, pero no meramente nominado por la mente. Eso es lo mismo que decir que existe por su propio lado. O sea, como que algo existe por su propio lado. No reconocen que sea meramente nominado por la mente, porque ellos creen que si decimos meramente nominado por la mente es similar a nihilismo. Entonces, incluso los svatántricas creen, nominados por la mente creen, pero piensan que debe haber algo por su propio lado, que tiene que haber algo que exista por su propio lado. Ese es el objeto perfecto de refutación, el gaksha. Es exactamente eso, el objeto de refutación. Entonces, cuando realizas que eso no existe, qué sé yo, desde el Renacimiento sin principio, que hemos creído en un yo real que existe por su propio lado, así como el resto de los fenómenos. Entonces, y el resto de todas las experiencias, la experiencia de los meditadores, todos aquellos meditadores que experimentan cuando con tantas huellas en su mente, con tanta preparación que han hecho, que cuando ya el terreno está fertilizado, como en la tierra, cuando es fértil, bueno, pues por todas esas huellas que han dejado en sus mentes, por ejemplo, por leer el Sutra del Diamante o escuchar enseñanzas del Prajnaparamita, tantas huellas que han dejado en sus mentes, y han hecho tanta purificación que ya a través de las postraciones a los 35 Budas han acumulado tantos méritos en relación con el campo de méritos y han desarrollado la devoción al Guru, viendo al Guru como Buda,
Entonces, cuando todo se reúne y es perfecto, cuando se reúnen todas las condiciones, entonces en cualquier momento puede suceder. Cuando ves que no tantas palabras que los lamas explican, como que hay vasija en la base, que los maestros experimentan todas esas palabras cuando las escuchan, ¿no? Entonces las comprenden con total claridad. Y también, por supuesto, porque reciben las bendiciones del Guru. Y gracias a eso, entonces, de repente, reconocen, wow, este es el objeto de refutación, el gacha. De repente reconocen el objeto de refutación. De repente no se va a ese yo no se va a ningún sitio, sino simplemente no está ahí. No es que salga por la ventana o por la puerta ese yo. Es decir, puedes imaginar todo lo que desde el nacimiento, cada acción de cuerpo, palabra y mente lo hemos estado haciendo para ese yo real. Que existe, que ese yo real que concebimos que existe por su propio lado. Cada movimiento de nuestro cuerpo, palabra y mente, engañar a los seres, maltratarlos, matarlos, abusar de ellos, todo. Y si tienes poder, matar a millones de gente. Has ido a la escuela primaria, a la universidad. Has ganado dinero, todo lo has hecho para ese yo. ¿Puedes imaginar? 100%, día y noche, trabajando para ese yo. Y entonces, al recibir las bendiciones del Guru con la devoción y por tu devoción, no es una fe ciega, no es como es como una máquina. Por ejemplo, este pequeño reloj tiene muchas ruedas que cada una de ellas está conectada con la otra. Y entonces eso permite dar la hora. Bueno, pues igual con la devoción al Guru es algo así. Es como aquellos que meditan, los que meditan. El método científico no es fe ciega. Quizás en Occidente o en América a lo mejor encuentran a un meditador, pero que no medita en la devoción al Guru correctamente, no saben lo que es eso. Y es realmente muy triste. Explican el Tantra y el Sutra de Buda y lo que practican los yogis, lo que el Lama Tsongkhapa explica sobre la devoción al Guru, pero ellos no lo creen. Hay mucha gente en América que no tiene ese entendimiento, que no cree en ello. Algunos de estos laicos no tienen esta devoción al Guru y entonces piensan que el Buda se ha equivocado, que el Lama Tsongkhapa se ha equivocado, que el Lama Atisa se ha equivocado y que ellos saben más que el Buda, saben más que el Lama Tsongkhapa, saben más que el Lama Atisa. Si tú no comprendes, si tú no aceptas, entonces parece que estás queriendo decir que tú eres mejor que el Lama Tsongkhapa y que el Lama Atisa y que Guru Buda Sakyamuni. ¿Puedes imaginar? ¿Comprendes? Está pidiendo lo puro roba.
Muy malo, terrible, el que no comprendan. Porque no han meditado correctamente, solo han meditado en lo que les gusta. Quizás así, no sé. Para tener realizaciones necesitas meditar paso a paso para poder tener todas las realizaciones. Eso es lo que he oído estas cosas. Entonces, sí, he escuchado que hay muchos que no creen en muchas cosas y entonces lo critican. Y eso es muy triste. Solamente aquellos que practican correctamente a través de su experiencia y de la purificación de sus mentes, la acumulación de méritos. Entonces viene, y al recibir las devociones, las bendiciones del Gurú, a través de la devoción, entonces es cuando tienes la experiencia de la meditación correcta. Como explico, igual que en la maquinaria de un reloj, es lo que permite que ese reloj funcione y dé la hora, cada pieza que pueda así dar la hora. Entonces, al recibir las bendiciones del Gurú, entonces de repente, inesperadamente, reconoces que no hay nada ahí. Y sin embargo has estado haciendo todo para eso, para ese yo, que sea, para eso, la felicidad de ese yo. Y lo que existe como mero nombre. No está ahí lo que pensabas que existía, solamente existe como mero nombre. Entonces esto es algo increíble, increíblemente interesante, el que los seres, incluso los insectos, tú tocas una hormiguita y enseguida sale corriendo, creyendo que hay un yo real ahí, y entonces que surge un yo que se perturba, que siente miedo, porque por esa creencia de un yo real. Y todo se realiza para ese yo. Y lo interesante es que cuando analices, no está ahí. Y este es un gran impacto. Y surge un miedo muy profundo, increíblemente profundo. Creo que mayor que varios, que encontrar un tigre en la habitación, de repente en tu habitación, o en el camino. Porque has estado habituado desde Renacimiento sin principio creyendo que existe ese yo. Creyendo desde Renacimiento sin principio que existe ese yo. No solamente en esta vida. Puedes imaginar. De repente, con esa concepción, continuamente, incluso desde en lo que estabas en el vientre materno, tenías esa concepción. ¿Puedes imaginar el miedo? ¿Te puedes hacer una idea? ¿Puedes hacerte una idea del miedo que supone el darse cuenta de que ese yo no existe? Quizás hable más de esto en el futuro, pero si uno cae en el nihilismo,
Si tú caes en el extremo del nihilismo, en que el yo no existe y crees en ello, por ejemplo, esto no es una taza. O sea, vas señalando cada una de las partes de la taza y dices, esto no es taza, señalas el asa, señalas la tapa, señalas la base, y dices, esto no es taza. Entonces, eso te lleva a pensar que la taza no existe. Entonces, eso es caer en el nihilismo, y eso es lo que hace mucha gente, y eso es un gran error. En las enseñanzas dice vaso, vasija, pero bueno, por decir la taza. Lama Tsongkhapa dijo en el Anrin mediano: caes en el nihilismo. Si caes en el nihilismo, destruyes el surgir dependiente. Es decir, tu ignorancia que sostiene la existencia del yo, la entidad, creyendo 100% que es así, sin la más mínima duda. Entonces, en lo que es así, entonces el yo, ese yo se mantiene ahí, y lo que mantienes, meditas en el yo. ¿Dónde está el yo? Buscas desde tu cabeza, a través de todas tus partes, incluso por fuera, por dentro, las arterias, en el cerebro, en el corazón, en las manos, estómago, piernas, hasta los dedos de los pies, las uñas. Entonces, es decir, por un lado mantienes un yo que has meditado, has guardado como la existencia de un yo como si fuera una joya, pero cuando meditas de repente dices, ¿dónde está? Si no lo encuentras, dices, no existe. Entonces eso es caer en el nihilismo. Sería caer en el nihilismo que destruye el surgir dependiente. De hecho, Pabonka Rinpoche también lo menciona. Por supuesto, un gran miedo, porque el objeto de la ignorancia, tu ignorancia que sostiene, que ha guardado como si fuera una joya, ese yo que crees que existe realmente. Cuando meditas, el yo meramente nominado, ¿dónde está ese yo meramente nominado? Tú no encuentras. Entonces, al no encontrarlo, crees que no existe, entonces caes en el nihilismo. Pensando que no hay un yo. Y entonces el descubrir eso hace que surja un miedo terrible. Porque la ignorancia ha estado protegiendo ese yo como si fuera una joya preciosa. Y lo que sucede es, al meditar en la vacuidad del yo,
meditas en el yo, buscando ese yo. El meditador busca dónde está el yo. Entonces, buscándolo, llegas a darte cuenta de que está vacío tal y como está. Entonces eso hace que surja un miedo terrible. Pero pero si uno tiene una gran capacidad, tiene mucha inteligencia y descubre eso, entonces en vez de sentir miedo, lo que siente es una grandísima felicidad que los cabellos, los vellos se le ponen de punta y lágrimas de alegría. Una felicidad increíble, como en el Mahamudra se dice que es como disparar hacia la diana incorrecta, porque el verdadero enemigo o el ladrón es porque lo guardas cómodamente como una joya, lo proteges cómodamente como una joya por tu concepto erróneo. Entonces, en vez de estar disparando en la dirección correcta a ese enemigo de nuestra ignorancia, tienes como un objetivo, una diana incorrecta, estás errando, estás disparando en una dirección errónea, hacia una diana errónea. Entonces, es algo así, lo ha puesto como un ejemplo. Porque o sea, tú que estás meditando, por un lado, el meditador protege al yo erróneo como si fuera una joya, y entonces hace una meditación equivocada en la vacuidad. Perdonar que diga esto, pero no voy a mencionar el nombre, pero un gran Geshe, muy renombrado, muy conocido, le dije, ¿es esto meditar en vacuidad? Dice, sí, es muy común en Tíbet. Es muy conocido. Entonces yo quería comprobar con mis ojos en qué texto decía que eso era una meditación correcta en vacuidad, y le dije, por favor dígame en qué texto, pero él lo buscó y no lo encontró en ningún sitio, porque básicamente lo que Rinpoche creo que está explicando es que como que al meditar en el objeto de refutación, si no lo encuentras, eso ya basta para decir que es una meditación correcta en la vacuidad. Y Rinpoche dice que eso no es exactamente así. Es lo que he entendido, Bueno, lo que tienes que saber es no cometer errores. Es decir, no puedes mantener ahí no puedes mantener el enemigo ahí, lo que te ha estado dañando desde tiempos sin principio. Creo que lo que te ha estado causando tantos dolores, tanto sufrimiento, el sufrimiento el del cambio, el sufrimiento que lo abarca todo, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Y que te ha hecho y todo el sufrimiento que ha provocado del nacimiento, enfermedad, vejez y muerte. Sí, el ejemplo que estaba poniendo era, que en vez de meditar directamente sobre el objeto de refutación, estás dirigiendo tu meditación en una diana errónea, no estás identificando con claridad ese objeto. Eso es lo que guardas como una joya. Entonces, Dakpo Rinpoche de Seramé dijo, una exaba dice, a veces para algunas personas puede ayudar, aunque no sea una meditación correcta en vacuidad, para algunas personas les puede ayudar.
El yo acción objeto. Lo que se nos aparece a nuestra mente alucinada. Se nos aparece como real. Lo que creemos creemos que es real. Para lo que es una alucinación. 100% creemos día y noche en esta vida y desde el renacimiento sin principio. Si no lo realizamos en esta vida, la vacuidad, la realidad última, entonces de nuevo, quién sabe, igual, incontables vidas creyendo en... volviendo a tener estas creencias, esos conceptos erróneos y soportando océanos de sufrimiento en cada uno de los reinos otra vez. Esto es muy, 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 muy triste. Si realmente piensas eso, no podrías ni dormir en absoluto. Si realmente te das cuenta, si piensas en profundidad en esto, no podrías dormir. Cuando descubres eso, no puedes malgastar un minuto, un segundo sin practicar el Dharma, sin hacer algo para liberarte del samsara. Cuando no piensas, parece como que está bien, pero en realidad no es así. El yo, la acción, el objeto, lo que existe existe como mero nombre, meramente nominado por la mente. Lo más increíble, lo que existe en mero nombre, meramente nominado por la mente. Lo más sutil, el yo, acción, objeto, lo más sutil. Eso es difícil, descubrir esto, realizar esto es lo más importante. Tienes que tener muy buen karma, muchísimo buen karma. Increíble. Necesitas muy buen karma para hacer este descubrimiento. Porque no es fácil, porque incluso meditadores famosos que enseñan vacuidad, pero que enseñan también sobre la verdad convencional, pero tienen dificultad en distinguir el yo que está vacío y cómo existe, cómo el yo existe. Es decir, la verdad convencional. No es fácil comprenderlo. Normalmente primero realizas la verdad absoluta y luego la verdad convencional. Cuanto más meditas en que el yo está vacío por su propio lado, en la vacuidad o verdad absoluta, cuanto más meditas en ello, entonces más comprendes que el yo existe como mero nombre, meramente nominado por la mente. Este es un punto extremadamente sutil. Es como
Sí, como un peso en el que dependiendo de lo que pongas en uno de los extremos afecta al otro. Entonces, cuanto más vea que el yo está vacío, entonces más comprendes que existe solo como mero nombre. Y cuando comprendes correctamente la vacuidad, si no comprendes correctamente la vacuidad, entonces ese entendimiento no te va a ayudar a comprender cómo el yo existe dependientemente. Mi maestro Jan Pawando, creo que dice, cuya historia he hablado muchas veces, me dijo, él era un gran, que tenía unas grandes relaciones de bodhicitta y samatha y vacuidad. La vacuidad, la vida pasada de Kyabjelin Rinpoche, debajo de la montaña, por debajo de la montaña, donde en la parte baja había una gran roca, donde y que ese Rapten fue por allí, bajó y estuvo y que estuvo como cavando en la tierra y estuvo allí como 7 años y realizó el Mahamudra. Creo que está hablando de Genjan Pawando, entonces dijo que después de estar meditando en vacuidad durante 7 días, logró realizar la verdad convencional, que el yo existe como mero nombre. 7 años, perdona, no 7. Bueno, en una ocasión 7 años y en otra 7 días. Entonces experimentó el camino y cuando comprendes que el yo está vacío pero a la vez existe como mero nombre, entonces tu análisis es completo. Lo que intento decir es que el yo, acción, objeto existe como mero nombre pero no como por su propio lado. Pero para nuestra mente alucinada, no se nos aparece, no lo ves. Lo que se nos aparece y lo que vemos es alucinación, completamente existiendo por su propio lado. Se nos aparece, creemos 100%, creemos en ello. Y así la vacuidad, el que exista el mero nombre es casi como si no existiera para nuestra mente. Lo que existe es casi como que no existe para nuestra mente. Entonces, y lo que no existe es nuestra mente percibe que existe completamente. Es decir, tenemos una visión completamente opuesta, es completamente equivocada. Entonces, debido al karma, y luego el otro término, el karma y rari, es decir, una estrella y una alucinación, una aberración visual, como el otro día dije, es como, una aberración visual, es como cuando estás viendo algo, ¿no? Que en realidad no está ahí, ya sea que parezca como que haya como una pelusilla en el ojo, o cabellos que caigan, cuando en realidad no está. Entonces, pues exactamente igual. El yo, la acción, los objetos, formas, sonidos, olores, músicas, etcétera, todo eso se nos aparece como existiendo por su propio lado. Y todo eso sería Rab-Yu, que no está ahí. Es decir, una aberración visual, no, una completa alucinación. Lo mismo como cuando tienes una visión de algo que en realidad no está sucediendo. Bueno, pues exactamente igual. Exactamente igual. ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Te despiertas? Te tienes que despertar. De verdad, os tenéis que despertar porque es exactamente igual. Te tienes que despertar. No tienes que estar durmiendo en la ignorancia.
Entonces tu mente, la apariencia a tu mente, que está viendo esa especie de visión defectuosa. Y el otro analogía es la llama de una lámpara o de una vela, una lámpara de mantequilla, la luz de una lámpara de mantequilla, pero bueno, de una vela sería para nosotros. Es decir, todo lo que existe, esa llama depende de muchas causas y condiciones. Aquí lo que esta analogía se explica para está mostrando la dependencia burda. Yuma quiere decir ilusión. Os voy a dar un ejemplo que pienso que es bueno, pero no sé. Por ejemplo, la ignorancia del pasado deja una... La ignorancia del pasado, no de la vida pasada necesariamente, sino del momento antes, del segundo, la hora anterior. La ignorancia es como un mago, tu ignorancia del pasado es como la de un mago. El minuto, la ignorancia del minuto anterior, de hace una hora o la de esta mañana es como un mago. Y esa ignorancia ha dejado una huella en tu mente. Y es como ese mago que hace pues trucos o que a través de un mantra o sustancias hace que la gente vea cosas que no existen, alucinaciones. Es decir, la huella negativa los 5 agregados. La mente se centra en esos 5 agregados. Tu mente se centra en los 5 agregados. La misma mente primero se centra en los agregados y luego esa misma mente, esa misma continuidad de mente crea el make-up, crea el yo meramente nominado. No, make-up no, como que lo maquilla, lo encubre. Lo encubre el yo meramente nominado. Y entonces, el siguiente segundo, lo siguiente, entonces, la huella negativa que se dejó en su conciencia proyecta la razón por la que cuando el yo desaparece de vuelta, se nos aparece un yo real, en realidad cuando fue creado era un yo meramente nominado por la mente. Pero el siguiente segundo, cuando se te aparece de vuelta, es un yo real, que existiendo por su propio lado, existiendo por su propia naturaleza, verdaderamente existente, se nos aparece de vuelta así, un yo real. Eso es debido a la ignorancia del pasado, la huella que dejó en nuestra mente. Entonces, ese yo meramente nominado por la mente, esa huella negativa proyecta sobre el yo meramente nominado por la mente, proyecta existencia verdadera, existiendo por sí mismo. Existiendo por sí mismo. O que a nivel común diríamos yo real. Se nos aparece así. Se nos aparece el siguiente segundo, primero aparece y el siguiente momento crees que 100% es tal como se te aparece, entonces, y que es correcto que existe así por su propio lado. En ese momento tú estás creando la raíz del samsara.
Tan pronto crees en eso, tan pronto crees que es correcto, que existe así como se te está apareciendo por su propio lado, cuando crees en eso, creas la raíz del samsara. Cuando tu mente, sin analizar si en verdad existe así y crees en ello, entonces estás creando la raíz del samsara. La raíz de la diarrea, la raíz de los problemas de estómago, la raíz de los dolores de cabeza, del cáncer, la raíz de... la raíz del cáncer, la raíz de la diabetes, es decir, de los problemas y sufrimientos, la raíz de este renacimiento de sufrimiento de la enfermedad, la raíz de la enfermedad, vejez y sufrimiento del sufrimiento, y luego el que todos los placeres samsáricos, los placeres de música, por ejemplo, en Occidente la gente de Seattle, a ver, se atan con esas alas como si fueran mariposas, dice. Sí, que los que se tiran en paracaídas, creo que está hablando. O que vuelan. A ver. Bonjour. Sí, paracaídas. Sí, los que se tiran por ahí. Y que se tiran y están ahí volando en el cielo, en el espacio, dándose la mano unos a otros, ¿no? Es decir, los que hacen esos deportes, todo ese tipo de deportes, wow, increíble. Y a veces algunos se caen. Se supone que tienen que estar todos cogidos en un círculo, pero de repente uno se cae para abajo. Y luego, bueno, pues están todo el día así. Y algunos se daña. O quizás logra la iluminación, dice. Una vez vi una película, así de alguien que vi un caso de que a una mujer que la utilizaban como una bala para disparar a otra persona, es decir, como que lanzaban a alguien por un cañón o algo así. Tantas cosas que se hacen para obtener placer, todo tipo de cosas raras para obtener placer. Es algo muy increíble. O sea, dice, placer golpeando a alguien con tanta intensidad, y eso les da placer. Bueno, todo tipo de cosas. La persona sufre y grita, sufre, por supuesto. Si otra persona le golpea, pues claro que la persona grita, claro que sí. No dice, oh, qué a gusto, que estoy en gozo puro. No dice eso. Porque entonces tú le golpeas más y más fuerte. Si estuviera feliz, o sea, y eso se supone que entonces le tendría que incrementar el placer, incluyendo el sexo. Y todo esto, porque es temporal, porque es transitorio, porque es de la naturaleza del sufrimiento, los placeres samsáricos, mientras que la felicidad de Dharma puede incrementar y durar y mantenerse, mientras que los placeres samsáricos son temporales. ¿Y por qué son temporales? Porque su naturaleza es de sufrimiento. Y luego el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, los agregados que están bajo el control de karma y engaños, como su santidad
creo que dice como impregnados por el sufrimiento. Y que son la semilla contaminada del karma y engaños, que contienen esa semilla contaminada de karma y engaños. Entonces, y que componen el sufrimiento tanto de esta vida como el de las vidas futuras, estos agregados. Hoy no hablo más de este tercer tipo de sufrimiento. Entonces todo eso, ese concepto, es la raíz de todos estos sufrimientos. Entonces el karma negativo es como una ilusión. El karma negativo es como que nos ha hechizado o como que nos ha confundido. La palabra dice ilusión, como sí, confundido. Nos ha hecho creer una ilusión, nos ha hecho ver alucinaciones. Y entonces el yo, la acción, el objeto de los sentidos, las formas, sonidos, olores y demás, entonces todo es como una ilusión, es decir, en el sentido de que no existe así. Se parecen reales, verdaderamente existentes, reales, pues no, exactamente igual que con el yo, el resto, el cielo, la iluminación, los infiernos, todo una completa alucinación, y es difícil de reconocer, y por eso tenemos que meditar en ello con atención, y eso es excelente si meditamos en nuestra atención consciente en que todo está vacío o que todo es una alucinación, lo que estamos percibiendo. Si tienes un problema, es excelente meditar en ello. Por ejemplo, en lo que estás en una reunión y la gente te critica, está enfadada contigo, pero tú estás meditando. El yo es meramente nominado por la mente. Meditas en ello. No hay un yo real. El yo que existe es el yo meramente nominado por la mente, dependiendo de los agregados. En lo que tú meditas de esa forma, incluso aunque tú estuvieras antes enfadado, de repente al meditar en esto, el enfado cesa. Tu enfado cesa. El minuto en el que eres conscientes de que el yo es meramente nominado, entonces no hay forma, no hay posibilidad de que surja, no hay excusa para el enfado, no hay forma de que surja el enfado. Entonces no surge el enfado hacia esas personas que están enfadándose contigo o acusándote, quejándose de ti o criticando. Cualquier problema que tengas, si eres capaz de practicar esa atención consciente, entonces una gran paz en tu corazón. Esa es la mejor psicología, la mejor forma de disfrutar tu vida. Hace que logres la liberación por siempre de los océanos de sufrimiento sansárico, océanos de los sufrimientos de los sufrimientos infernales, de los pretas, animales, humanos, suras, asuras, seres del estado intermedio, y con bodhicitta logras la iluminación no para un solo ser, no, para los innumerables seres. ¿Puedes imaginar? Entonces todo es falso, como una ilusión. Es decir, tu ignorancia sería como ese ilusionista, ese mago que te hace ver cosas que no existen.
Es decir, tu ignorancia crea todas esas alucinaciones, todo. Todas esas alucinaciones de tu vida. Gyuma. Gyuma tiene un gran significado. Gyuma es ilusión, que yo sepa. Tiene un gran significado. Sí. Increíble, no es como un juego de niños, sino que es muy importante, porque lo que existe, lo que hace, o por ejemplo como una burbuja, no, como una gota de rocío, que en cualquier momento se desaparece. En cualquier que está sobre una hoja de una planta, pero en cualquier momento esa gota de rocío desaparece en cualquier momento. Pues así todos los fenómenos pueden cambiar en cualquier momento, y la conclusión es: no hay nada a lo que apegarse. Eso quiere decir que no te tienes que torturar ya tu mente. Tantas cosas que torturan tu mente. Aquí con eso te liberas tu mente del problema. Tienes que comprender eso. Como una burbuja de agua que puede parecer muy bonita, pero que en cualquier momento se explota y desaparece. Bueno, pues exactamente igual en tu vida. Todo puede parecer muy bonita, cualquier cosa que suceda en tu vida que sea agradable, bonita, cualquier forma, sensaciones, sonidos, olores agradables, todas esas cosas que te pueden parecer tan agradables, en cualquier momento se van. Y esto es 100% así. La gente en el mundo no sabe esta meditación, no sabe que esa es la naturaleza de los fenómenos, que la naturaleza de los fenómenos es transitoria. Entonces, cuando se muestra esa naturaleza, sus mentes están perturbadas, molestas, y se corre el peligro y se tienen tantas enfermedades y tantos como alta tensión alta, etcétera, y tantas cosas. Y por supuesto, claro, pues los médicos necesitan dinero, claro. Gracias a esta educación, dice. Pero es decir, porque de esa forma pues la gente se enferma, va a los hospitales, tiene presión alta, etcétera. El otro ejemplo es como un sueño. Si reconoces en lo que tú estás soñando, si tú reconoces el sueño como sueño, wow, gran paz en tu corazón. Ya no hay apego intenso o enfado que surja, sino que cualquier cosa, ya sea bonita o horrible, sabes que es un sueño. Sabes que el sueño es un sueño. Entonces no te afecta. Por tanto, tienes una gran paz. Gran paz. Por eso es muy bueno. Incluso aquellos que pueden reconocer que el sueño es un sueño, es algo fantástico. Pueden disfrutar así tanto en la vida, cuando reconocemos que todo como un sueño. Y puedes disfrutar tanto en la vida gracias al Lanrin, incluso sin el Tantra, pero con Lanrin y Bodhicitta. Es tan poderoso. Entonces, reconocer el sueño como tal da una gran paz en tu corazón, porque hace que no surja el enfado, apego, etcétera. Y lo mismo que durante el día, estamos hablando de reconocer durante el día que lo que estamos viviendo es un sueño, es como un sueño. O cuando estás conduciendo, comiendo, cualquier cosa que tú estés haciendo, ten esa conciencia de que esto es un sueño. En lo que tú estás hablando, o en lo que la gente está enfadada contigo, si tú reconoces esto es como un sueño, entonces no respondes con ese mismo daño. Generas compasión. Quiero decir esto, he venido aquí, ya que he llegado a este punto, quiero comentar
Una de las cosas más importantes somos budistas. Entonces, como budista, si alguien te daña, tú no tienes que devolver ese daño. La gente común en el mundo, no importa quién, ya sea el presidente o gente de mucho poder, lo que entendemos es que si te dañan, tienes que devolver ese daño. Pero aquí tú, como budista, eso quiere decir, tú no devuelves el daño. No respondes con enfado. Te dañan y tú no respondes con enfado. Te dañan y tú no devuelves el daño. Especialmente si estás practicando las enseñanzas Mahayana, debes generar una compasión especial hacia aquellos que te dañan. Incluso has de beneficiarlos, aquellos, incluso si has beneficiado mucho a alguien y te devuelven daño, pues todavía mayor compasión hacia esos seres. Eso es lo que el Buda hizo, y los maestros, los Geshes Kadampas y lamas Kadampas hacían hacia aquellos que dañaban. Estos seres santos generaban una gran compasión. Entonces, como budista Mahayana, debes practicar así. Se dice en el Bodhisattva Charyavatara, creo. Pero sí, en el Bodhisattva Charyavatara, el gran Bodhisattva Santideva dice: algo que tienes que escribir en tu libreta, en vez de escribir historia en tu diario, en vez de escribir historias sin más, tienes que escribir esto, tienes que acordarte de esto en tu vida diaria. Mi karma en el pasado, mi karma en el pasado, mi karma como que o sea que por el karma del pasado he recibido este daño. Y por eso no he perdido, y por eso he lanzado, más o menos, por eso he empujado a los seres al infierno. Es decir, el que los seres se enfaden conmigo, abusen de mí, me traten mal. Incluso a veces la primera vez que te encuentras con alguien, en el primer momento, de repente alguien se enfada contigo, te trata mal. Entonces, cuando tú respondes con enfades, eso porque ha sucedido, porque tú has dañado a ese ser en el pasado. Entonces, ese karma hace que atraigas ese daño. Entonces, pero enfadándote, tú estás causando que ese ser desaparezca del reino humano y renazca
en el infierno, en el agujero del infierno. Es decir, has de usar esa condición de que otros te dañen para generar compasión. Es decir, para generar compasión hacia aquellos que te dañaron en el pasado. Habría que recordar este verso, que si lo localizo os lo diría. Es decir, hacia quien te daña has de generar compasión hacia ellos. No responder con enfado, sino generar una mente positiva y compasiva. Hay otro verso. En el pasado daña a los seres, por tanto, el que los seres me dañen merezco recibir ese daño. Normalmente la gente común, la gente está motivada por el pensamiento egocéntrico y si me dañan, piensas que tienes que devolver el daño. Piensas que puedes dañar a los seres. Piensas que puedes dañar a cualquier persona. Pero tú piensas que puedes dañar a cualquier persona, pero que nadie te daña a ti. Es decir, tú tienes el derecho de dañar a todos, pero que nadie tiene el derecho de dañarte a ti. Esa es la alucinación de la actitud egocéntrica. Es su propia historia. Es como el dictador. Esta es la dictadura de la actitud egocéntrica, porque no hay una razón válida. No tienes ninguna razón válida, sino que es simplemente como la dictadura de la actitud egocéntrica. Y eso es lo que la gente común hace. Aquí, o sea, como he dañado a otros, pues entonces merezco ese resultado, ese daño que viene de los demás. Es muy útil que comprendas eso. Si tenemos muchas emociones negativas y tantos problemas, la gente abusa de nosotros, nos dañan, etcétera. Entonces, si eso es lo que sucede en tu vida, tienes que practicar exactamente esto que se está diciendo. Y así podrás lograr la liberación del samsara y la iluminación. Voy a dejarlo aquí. Cuando piensas como es un sueño, entonces no te enfadas.
Y luego en las otras, como el relámpago, las otras analogías, un relámpago es que hace que algo muy rápido. Entonces, pues cuando mueres, pues todas las cosas que poseen la familia, etcétera, pues todo eso ha durado unos momentos y se va, se desvanece, como cuando tu vida es como un relámpago, es decir, existe por unos momentos y ya está, tantos amigos, posesiones y demás. En ese momento sucede, pero enseguida se va. En el momento de la muerte sucede, entonces tienes que meditar así. Y de esa forma te ayuda a no generar apego, ni enfado. Y trae una gran paz y causa que logres la liberación y la iluminación. Y la otra analogía es como una nube que cuando la contemplas ves que está cambiando continuamente. Bueno, pues miras la nube y luego vuelves a mirarla y ha cambiado la forma. Bueno, pues exactamente igual tu vida. Tu vida es así. No hay nada, por tanto, a lo que apegarse, ni tampoco hay razón para que surja el enfado. No solamente tú, sino para no dañar a los innumerables seres y beneficiar a los seres y llevarlos a la iluminación. Increíble. Lo dejamos aquí. Meditar en estos versos es una gran meditación. Puedes hacer retiro una semana, un fin de semana, incluso años. Es una gran meditación. El mantener la atención consciente en estas analogías y su significado. Quizás vamos a hacer las oraciones de protectores para el éxito de los deseos de su santidad el Dalai Lama y de la FPMT, y también para el Instituto Maitreya aquí y para ti mismo, para el éxito en el Dharma y para ayudar así a los seres. Página 229, quizás. A ver. Bueno, las van a poner ahí y son tan rápidas que estas no las traduzco.